Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender mucho más sobre economía y cómo aprovechar todos los conocimientos de economía para interpretar lo que está pasando y para mejorar en tus inversiones? Quédate aquí porque en el episodio número 118 de Inversapiens te contamos todo sobre macroeconomía y el impacto en tus inversiones. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 118 de Inversapiens. Estamos junto a un tremendo invitado de gala a nuestro episodio. Estamos con el señor profesor de finanzas, doctor en finanzas, investigador, científico en el mundo de la economía y la finanza, Nicolás Hardy. Él trabaja en la Universidad Diego Portales, en la Facultad de Economía y Empresa. Y nada, lo invité hoy día porque creo que tiene muchísimo que contarnos respecto de cómo poder interpretar lo que está pasando hoy día en los mercados financieros y en particular acá en Chile con esto de la inflación, que ha estado bien movida esa noticia, ya lleva varios meses bien movida esa noticia. El Banco Central hace poco volvió a ajustar su tasa de política monetaria. Y nada, hay que nos cuente cómo algunas herramientas como para poder tomar mejores decisiones en cuanto a qué tipo de inversión debiésemos estar privilegiando para estos periodos de alta inflación. Así que bienvenido, Nico. Nico es, además de colega de trabajo, es amigo, trabajamos un montón de cosas juntos, así que también encantado, Nico, de tenerte acá en el programa. Cuéntanos un poquito de ti antes de entrar en materias macroeconómicas. Bueno, gracias Nico por la presentación, súper completa en realidad. No sé si soy tan interesante como para agregar más cosas a tu introducción. Probablemente lo que agregaría, relevante para el tema de discusión, mis temas de investigación son precisamente en pronóstico, precisamente en forecasting, en econometría de series de tiempo, econometría financiera. Entonces, probablemente lo que hago en el día a día justamente es tratar de encontrar modelos, tratar de mejorar nuestras predicciones en variables macro, retornos de activos financieros, inflación, crecimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, precisamente hago parte de la terna de economistas chilenos que contestan la encuesta expectativa del Banco Central. Entonces, justamente estoy siguiendo mes a mes cuáles son las proyecciones del Central y cuáles son las proyecciones del resto de los economistas, por lo menos en inflación, crecimiento, etcétera. Ya, buenísimo. A eso quiero entrar. Quiero que nos cuente un poquito de qué va esto del Banco Central y de las encuestas, cómo lo hace, cómo lo pregunta, tú estás ahí metido in situ en eso, y cuál es la importancia de que el Banco Central pueda acercarse más o menos a la inflación que reporta el INE. O sea, vamos a recordar de que el Instituto Nacional de Estadística, que entiendo depende del Ministerio de Economía, me corregís tú, Nico, ahí si yo me equivoco, pero creo que es del Ministerio de Economía, dice, mide a través del IPC, mide el aumento mensual de los precios en promedio, de acuerdo a la canasta, ¿cierto? Es el famoso IPC. Pero el Banco Central está, además de pendiente del IPC, está tratando de mirar cuál va a ser el IPC en algunos meses más. Cuéntanos por qué es tan importante que el Banco Central logre aproximarse a ese IPC futuro. Ah, sí, súper. Bueno, varias cosas. ¿Ya? Voy a terminar contestando tu pregunta, pero como buen académico me voy a dar hartas vueltas antes de Eso. contestarte la pregunta. Bueno, primero quiero enfatizar que este fenómeno en Chile es sorpresivo. El tema de la inflación en Chile durante harto tiempo parecía un tema superado, o sea, parecía un tema que era problema para otros países de la región, era razón para preocuparse en otros lugares y que en Chile eso ya estaba en el checklist, ya era un tema que habíamos aprendido a manejar. Hace mucho tiempo que la inflación en Chile no era un tema, no era un problema. Y en buena medida se debe a un buen manejo del Banco Central. ¿Cuál es el escenario actual? El Banco Central establece una meta inflacionaria que actualmente es de 3%, ¿verdad? Entonces, en definitiva, el rol que tiene el Banco Central es manejar la inflación, es controlar la inflación, y la proyección que tiene es que el estado óptimo, saludable de inflación en el mediano plazo sea de en torno a un 3%. ¿Cuál es la situación actual de la inflación en Chile? Se estima que deberíamos andar en torno a un 8% y a mitad de año, según el último IPOM del Banco Central,
deberíamos estar cercanos a los 2 dígitos. O sea, algo que ya hace mucho tiempo no veíamos en Chile, ya una inflación del 10%. Para ponerlo en contexto de nuevo, la meta inflacionaria del Banco Central es de 3%. O sea, estamos hablando de más de 3 veces lo que nosotros tenemos como meta. Claro, es Eso como en la meta que Argentina. teníamos de clasificar al Mundial y Exactamente. O quedamos sea, muy por debajo. exactamente, exactamente. Tenía que perder Perú, tenía que perder Colombia y nosotros ganar por 5 goles y terminamos perdiendo 2-0 y todos los demás ganar. Exacto. Ya, bueno, es más o menos un poco lo mismo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tiene el Banco Central para tratar de manejar la inflación? Bueno, el gran mecanismo que tiene es a través de la tasa de política monetaria, ¿cierto? A través del nivel de tasas que va a establecer el Banco Central. Básicamente esta tasa es una tasa de referencia para los bancos, es la tasa a la cual los bancos se están endeudando. ¿Cuál es el impacto para las personas? Bueno, el impacto para las personas es que si tú como persona natural vas a un banco a pedir un crédito, bueno, el banco te va a dar ese crédito primero para calcular la tasa, lo va a hacer en base a esta tasa de referencia y le va a agregar un delta, un spread, un extra por el hecho que tú eres Nicolás Magner y tienes algo de riesgo. Es posible que tú, Nicolás Magner, no me pagues de vuelta. Entonces te tengo que agregar un spread producto de tu riesgo particular, ¿verdad? Entonces, cuando el Banco Central sube las tasas, básicamente lo que está diciendo es, bueno, para todos va a ser más caro endeudarse. Y por ende, de alguna manera vas a congelar un poco el crecimiento. ¿Okay? Eso es un poco como el panorama, es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, cuéntame un poquito de eso, porque tú te dedicas al forecasting, entonces es como, O hay, sea, sí, hay pues, algo de controversia, veo ahí, cuéntame. sí, o sea, podría estar un día hablando de estas cuestiones. Pues. Bueno, yo creo que podríamos separarlo en hartas preguntas distintas. Una pregunta, entre medio de lo que estabas comentando ahí, es, ¿son los activos financieros un paseo aleatorio? ¿Son predecibles los activos financieros? Una pregunta distinta es, ¿puedo obtener una rentabilidad anormal? Así, ¿puedo ganar plata extra gracias a estas predicciones? Y otra pregunta es, bueno, ¿y estos fondos, activos pasivos, activos, por ejemplo, por el hecho de estar haciendo todas las cosas que hacen y siguen, ¿me va a generar más plata o me va a generar la misma plata o menos plata? Entonces, déjame dividirlo en varias preguntas. La primera pregunta, que es probablemente la que más me apasiona a mí, es, ¿son los activos financieros predecibles o no? Esto es el típico comentario, un paseo aleatorio por Wall Street, ¿verdad? Claro. No sé, claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí en un paseo aleatorio por Wall Street? Básicamente que los precios siguen voy a simplificar lo más posible, un proceso estocástico que se llama paseo aleatorio. ¿Cuál es la idea detrás de un paseo aleatorio? Que toda la información que tú podrías tener relevante para pronosticar el precio de mañana está contenida en el precio de hoy día, ¿no? Claro. Que es un poco de dónde está toda esta hipótesis de mercado eficiente y todo lo demás. Entonces, si es que los precios financieros fueran un paseo aleatorio, tu pronóstico óptimo, el mejor pronóstico que tú podrías hacer para el precio de mañana sería el precio de hoy día. ¿Qué significa eso? Que entonces los precios se mueven de la siguiente manera. Todos los días el precio de hoy es el precio de ayer más un lanzamiento de moneda. Exacto. Aleatorio total, ¿ya? Claro. Nada anticipable. Y bueno, hay muchos que postulan esta idea, que tienen esta idea. ¿Hay evidencia de eso? Bastante. Todos los modelos de valorización de una u otra manera descansan en estas cosas. Estos modelos para valorizar opciones, por Sí, ejemplo, basados en el Black-Scholes, básicamente está esa idea detrás, que los precios tienen esta dinámica. Y hechos estilizados, todas estas cosas, hay un montón. O sea, el primer, si tú quieres, paper, investigación relacionada con esto, es esto de Missy Rogoff, Kenneth Rogoff, profesor de Harvard, así, permanente candidato al Nobel. Y es tan shocking, tan impresionante esos resultados que tiene hasta un nombre en la literatura. Le dicen el Missy Rogoff puzzle, el puzzle, ¿ya? mm, Es de esas preguntas abiertas. Entonces, ¿qué estudiaron ellos en una serie de papers? Ellos dicen, ¿sabes qué? Tenemos un montón de modelos para tipos de cambio, un activo financiero, tipos de cambio. De la economía, los macros, han dicho, ¿sabes qué? El tipo de cambio debería estar determinado por todas estas cosas.
Y si está determinado por todas estas cosas y varias de estas cosas más o menos podemos anticiparlas, deberíamos entonces poder pronosticar relativamente bien con algunos de estos modelos un tipo de cambio, ¿verdad? ¿Y cuál es la gran conclusión de los papers de Missy Rogoff? Que es increíblemente difícil pronosticar mejor que un paseo aleatorio. O sea, el que tú me digas el precio de mañana es el precio de hoy día, a ese pronóstico que no necesitas saber econometría, no necesitas saber finanzas, no necesitas nada para hacer ese pronóstico, a ese pronóstico es increíblemente difícil ganarle con todos los modelos que, bueno, ellos usaron los modelos, todos los modelos que conocíamos en los 70, pero esta pregunta sigue dando vuelta hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos preguntándonos por qué es Déjame, tan difícil. Sí, dale. sí, déjame aportarte ahí con un ejemplo práctico para que las personas y la audiencia entienda esto del paseo, del random walk, del paseo aleatorio que se ocupa tanto en finanzas. Imagínense que ustedes todos los días, de lunes a viernes, trabajan en el centro de Santiago. Ya para los que nos escuchan desde otros países, el centro de Santiago, como todos los centros de todas las capitales del mundo, es caótico. ¿Ya? Y hay una calle grande, grande que se llama Paseo Humada, que es como un paseo peatonal. Entonces, imagínate que está programado, ¿ah? Que está programado y generalmente ocurre que todos los días a cierta hora, digamos a las 6:10 de la tarde, llega una micro de cierto recorrido, un bus, un autobús de cierto recorrido que se estaciona justo en la cabecera del paradero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haría una persona que va caminando a su casa y que necesita ese autobús para ir a su casa? Entonces, lo que va a hacer es que va a utilizar la información disponible, que es lo que les decía Nico, que es el precio de ayer, que es, bueno, ayer este autobús paró acá en la cabecera de este paradero a esta hora. Entonces, ¿dónde me voy a parar a esperar la micro? Bueno, si quisiera, además, tratar de arbitrar y tratar de generar el máximo beneficio, me voy a parar justo en la cabecera, incluso voy a llegar antes, para llegar y tratar de conseguir asiento. O sea, además quiero un doble beneficio. No solamente me quiero subir, sino me quiero ir sentado. ¿Ya? Entonces, qué es lo que les estoy diciendo con eso? Esa información que tú vas a ocupar para tomar esa decisión ya está en el mercado, porque la conoce el resto de la gente. El resto de la gente también sabe que a las 6:10 ese recorrido paró en la cabecera del paradero. Y eso va a hacer entonces que todos se acumulen en la cabecera del paradero, haciendo entonces que la micro, cuando llegue, o el autobús, cuando llegue, tienda a parar donde está la gente. Pues. Entonces, tienda a parar a las 6:30, a las 6:10 en la cabecera del paradero. Entonces, ahí está el efecto de que dice Nico de que la mejor forma de entender lo que va a ocurrir es mirar lo que ocurrió porque el mercado ya lo miró y por lo tanto va a tomar una decisión que a su mismo tiempo va a, por causalidad, ¿cierto? Va a motivar que el precio se vaya a ese nivel. Sin embargo, y aquí es donde viene la parte estocástica que hablaba el Nico, pueden pasar cosas. Puede ser que se le reviente un neumático al bus, puede ser que el conductor se enferme, puede ser que, whatever. Ya generalmente son cosas como del activo, son idiosincráticas, ¿cierto? O pueden ser sistémicas, o sea, Y no un paro. anticipables por el mercado. Y ese es como el punto importante. Claro, Imposible que lo lográramos anticipar, en definitiva. exacto, o sea, pueden pasar cosas idiosincráticas que hablamos nosotros, o sea, individuales, algo al bus, o de mercado, sistémica, o sea, un paro nacional, protesta, entonces todos los buses de todas las partes se atrasaron, nadie salió, etcétera, ¿se entiende? Entonces, esa mezcla hace que entonces probablemente lo lógico es que a las 6:10 llegue el autobús, lo más probable es que llegue el autobús a la cabecera del paradero. Probablemente puede ser que se atrase, que se adelante, puede ser un shock positivo. O sea, oye, no se encontró con tráfico, llegó antes, o resulta que justo había una micro ahí antes, yo como llegó antes, tuvo que parar un poco antes, entonces llegó a las 6:10, pero no a la cabecera, y así. Entonces, esa cantidad de cosas, el Nico habla de que se le agrega a esta información, es como tirar la moneda. ¿Qué va a pasar? Además de lo que pasó ayer, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esa cantidad de cosas es el azar. Es como algo que no tiene predictibilidad, sino que simplemente es azaroso, tiene la misma distribución de probabilidad
de ir al casino, tirar la moneda, de lo que sea. Entonces, eso hace que, claro, podemos analizar y esforzarnos en analizar lo que pasó para entender lo que va a pasar, pero sin embargo, siempre vamos a tener que lidiar con la situación del azar. Dale, Para, Nico. para que, para que sea aún más fácil entenderlo, cuando nosotros decimos que si esto es verdad, si efectivamente los precios se movieran así, la implicancia es que la rentabilidad sería cero, ¿verdad? Yo estoy diciendo el mejor pronóstico para el precio mañana es el pronóstico de hoy día, o sea, estoy diciendo el precio mañana es igual al precio de hoy. En términos de rentabilidad, esa operación es rentabilidad cero, el precio no cambió. Entonces, para que la gente entienda lo frustrante que es esto para todos los que investigamos en estas cuestiones. Lo que estamos diciendo es que pareciera ser que al momento de pronosticar la rentabilidad de los activos, el modelo que mejor lo hace es un modelo que te dice cero rentabilidad para todos los periodos. Para todos los horizontes pronostico como cero rentabilidad. Curiosamente, un modelo así de sencillo, de naïf, de inocente, es sumamente difícil vencerlo, sumamente difícil ganarle. Ese es básicamente el Missy Robots Puzzle, cuando tú usas todos los modelos sofisticados que hemos heredado de asset pricing, para tipos de cambio, los modelos macro y todo lo demás. Ninguno de esos modelos econométricos, raros, extraños, logra ganarle un pronóstico de decir Oye, cero todos los periodos. y Lorenzini, ¿qué hacía Lorenzini? ¿Cómo se llamaba el de Feliz y Forrado? No me Bueno, acuerdo. eso es más terrible. Y ya entramos en una discusión así como entre astronomía y astrología. Claro, sí. Pero lo Porque que él decía que pasaba tenía un con... modelo matemático que predecía. Ya. Entonces, porfa, cuando... O sea, esta es mi Debe, primera debe lección. ser parecido al modelo que tenía en la pizarra, y Sí, algo así. cuando, no sé si te acuerdas, que fue bien famoso estos Red Quake Alert, estos brasileños que predecían terremotos. Ah, sí, pues ¿cómo se llama el Salfate? Eso, bueno, Ah, para mí entramos en el mismo terreno, ya como sí. entre astronomía, astrología, así como cuando ya la ciencia se empieza a mezclar con el ocultismo. Básicamente lo que pasaba con esta gente, y por eso fue tan bullado, es que era una profecía autocumplida, o sea, tenían capacidad de mover al mercado, mucha gente Ah. seguía a Felice y Forrado. ¿Y qué pasaba? Bueno, estos gallos tomaban posiciones, es como, para ponerle un ejemplo. Yo hoy día voy y compro acciones de Falabella. Y ahora, después de comprar, le digo a la gente, oye, a Falabella le va a ir súper bien, vayan a comprar acciones de Falabella. Y tenía tan llegada esta gente, tanta gente lo seguía, que todos iban y compraban Falabella. ¿Qué pasaba con el precio de Falabella? Subía. O sea, él compraba barato y después vendía caro. Y Claro, o después sea, Falabella volvía al y lo mismo hacía precio. de forma más cómoda aún, porque él decía, bueno, Falabella tiene un porcentaje grande en el fondo A de pensiones, entonces, si yo compro ahora Falabella y le digo a todo el sistema que se tiene que pasar al fondo A, todos van a pasarse al fondo A obligando a las administradoras a comprar más Falabella, porque tienen que meter más gente en el fondo A y ahí efectivamente sube el precio de Falabella. Pero bueno, baja el precio de un montón de otras cosas más, pues ese es el punto, que hay mucha gente que Y, perdió plata sin entender por qué estaba perdiendo plata. Y necesariamente el precio de Falabella va a volver a bajar a su punto y el único que ganó fue el que compró barato, que fue él básicamente. Sí, Toda pues, la gente que le hizo caso, bueno, ellos sí. perdieron. La Bueno, pura sigamos, no pasada hablemos de ese tema, este es un rollo ya. Eso, mejor. Para no pasar rara. Ya, entonces, ok, entendemos el concepto de la no predictibilidad desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué hace una persona dedicada al forecasting? Eso. Entonces, la primera respuesta sería deprimirse y no hacer nada. Efectivamente, ese es el paradigma. Esto para que la gente lo entienda, ese es el paradigma que tenemos nosotros. Cuando yo publico un artículo es cuando muestro evidencia sólida de que lo hago mejor que un paseo aleatorio. Pero no hay que perder el contexto. Cuando yo digo que lo hago mejor que un paseo aleatorio, es que con toda mi econometría, mi matemática, mis fórmulas, mis cosas, lo estoy haciendo mejor que un cero rentabilidad para todos los periodos. ¿Ya? Entonces, las preguntas que empiezan a hacer ahí es, ¿por qué no le podemos ganar el paseo aleatorio? Porque hay modelos de asset pricing que son consistentes con algún grado de predictibilidad. Esto no va en contra de la teoría financiera. Entonces hay que dividir las preguntas. ¿Puedo tener predictibilidad? La teoría financiera te dice que sí, tú puedes predecir cosas. Lo que no puedes hacer, que es distinto, es obtener un arbitraje, es tener una rentabilidad anormal producto de esa predictibilidad.
Yo puedo predecir y producto de esa predictibilidad tomar decisiones de inversión y, por ejemplo, rentabilizar un 5%. Sí, sí puedo. Lo que no puede ser es que ese 5% sea significativamente más que, por ejemplo, la rentabilidad del mercado. Entonces, Exacto. ¿qué es No, lo que... o las comisiones, porque ahí es donde se elimina el arbitraje. En el fondo, claro, tal vez lo podía hacer, pero tenéis que hacer tantas pruebas, que significa tantas rotaciones de tu portafolio, que al final vaya a pagar tantas comisiones que esas comisiones terminan igual cerrándote la oportunidad de ganar más. Exactamente. Entonces, así como mi digest de la literatura de forecasting, sobre todo en activos financieros, sería la siguiente. ¿Podemos ganarle un paseo aleatorio? Yo diría con un gran porcentaje de confianza que hay predictibilidad. Y cuando digo predictibilidad, le podemos ganar un paseo aleatorio. Yo diría que sí, especialmente en horizontes largos de pronóstico. Cuando pronosticamos a 1 año, a 2 años, ya lo empezamos a hacer significativamente mejor que un paseo aleatorio. Pero esa predictibilidad estadística, en definitiva, es más preciso. Pero usualmente esa predictibilidad no se traduce en oportunidades de arbitraje. Eso no ocurre. ¿Tú predices Mm. mejor que un paso aleatorio? Sí. ¿Eres más preciso? Sí. ¿Entiendes mejor qué va a ocurrir? Sí. ¿Vas a hacerte millonario con eso? Definitivamente no. Claro, sí. Sí, y eso me lleva entonces a una pregunta final. ¿Por qué es importante para nosotros tener tecnología que nos permita hacer forecasting? Tal vez no de variables tan específicas, sino que tal vez con variables macroeconómicas, Nico. Sí, bueno, hay un montón de respuestas a eso. La primera, y la que nos interesa más los académicos, es que nosotros tenemos un montón de modelos que te dicen este precio debería estar determinado por este conjunto de factores. Y eso implica una predictibilidad. Y usualmente esos modelos teóricos nos cuesta medirlos en la práctica, ver empíricamente si ese modelo teórico que hace mucho sentido, cómo se traduce empíricamente a los datos. Usualmente vemos que hay una desconexión entre ambas cosas. Entonces, estas implicancias de predictibilidad nos interesan a los académicos porque básicamente le empiezan a dar validez y le empiezan a dar sentido a estas cosas. Si este modelo implica que esto debería predecirte esto otro, yo los datos debería verlo. Y lo que veíamos hace mucho tiempo es que no lo hacíamos y actualmente estamos avanzando al paso en si lo hacemos, si hay un grado de predictibilidad en estas cosas. Pero más allá de eso, tú no quieres predecir solamente para hacerte millonario, tú puedes querer predecir por un montón de otras razones. Por ejemplo, imagínate tú estás en el Banco Central y necesitas hacer una proyección de qué va a pasar con la inflación en el periodo siguiente. Más allá de las operaciones financieras que puedas hacer con la inflación, te interesa traer el mejor pronóstico posible para saber dónde va a estar la inflación. ¿Va a estar más arriba? ¿Va a estar más abajo? Y por ende yo voy a tener que tomar decisiones, ¿cierto? Voy a tener que subir la TPM o voy a tener que bajar la TPM. Imagínate si tú estás pensando en presupuesto. Bueno, probablemente necesito saber qué va a pasar con el precio del cobre. Y más allá de si me voy a hacer millonario haciendo trading con el cobre, quiero tener el mejor pronóstico posible para saber si el precio del cobre va a estar alto o va a estar bajo. Imagínate, eres una empresa y, bueno, tus costos están muy relacionados con alguna materia prima. Te gustaría tener el mejor pronóstico posible, entonces, de cuál va a ser esa materia prima. Imagínate entonces tus ventas dependen del precio de algún commodity. ¿Okay? Entonces ocurre básicamente lo mismo. Entonces hay que sacarse un poco el estigma de que así la gente forecasting. Bueno, el estigma lo tenemos por culpa de esa gente, ¿cierto? Así esta bola de cristal, así, oye, tengo Sí. un modelo econométrico con el que me hago millonario. La evidencia muestra que no, pero que no te hagan millonario no significa que no valga la pena estudiarlo y que no tenga implicancias importantes. Buenísimo, buenísimo, Nico. Oye, muchas gracias por tu participación acá en el episodio 119. Me equivoqué, hago ahí, hago la corrección. Muchas gracias, Nico. Nico es uno de los investigadores más productivos acá en Chile y destacados de forecasting, así que increíble tener la posibilidad de escucharte. Y nada, invitar a todos a que vuelvan a revisar el capítulo todas las veces que necesitan para poder comprender en profundidad dos cosas que son importantes: qué es lo que está pasando con la inflación y qué es lo que deberíamos hacer para poder estar un poquito mejor preparados para algo que es una mala noticia siempre para todos. Aquí el punto es cómo poder estar de la mejor manera preparado para que no sea tan mala noticia para mí.
Y segundo, bueno, hablamos bastante, sobre todo la segunda parte de forecasting, de predictibilidad, importante sobre todo porque hay una de las cosas que uno como inversionista busca, que es la mejor rentabilidad, es proteger tu dinero. Así que cuidado con todas las personas que andan dando vueltas en las redes sociales, en todas partes, que andan con estos modelitos matemáticos que predicen y que son capaces de... Y cuidado con las comisiones. Hoy día un fondo que te cobre una comisión más del 1% es un robo. ¿Ya? O sea, robo. Punto. Eh, Así que ojalá que puedan empezar a investigar mucho más y que ustedes también puedan hacerse cargo de su propia administración. Eso les va a generar comisiones mucho más, o sea, cero comisiones, pues lo van a estar administrando ustedes. Ojalá puedan estar bien diversificados, escuchen el episodio, los episodios del podcast para que entiendan cómo se hace, porque finalmente de eso se trata. O sea, en la medida que los mercados financieros empiezan a tener inversionistas que entienden mejor lo que está pasando, son más racionales, entonces son mejores mercados financieros también. Así que ese es el aporte y muchas gracias, Nico, por estar acá y seguro te vamos a estar ahí invitando a más. Se me ocurrieron un montón de episodios así tipo Inversation Science ahí y nos ponemos a hablar de algunos artículos que estén apareciendo y que sean interesantes de discutir. Listo, Eso, Nico. muchísimas Nos gracias vemos por la entonces. invitación, Nico. Ya, que Chao. les vaya súper bien. Chao, chao.